y decía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Entonces, a ver, primero lo que tienes que tener presente es que el empedrado que tengas esté bien. Si está bien el empedrado, ¿empezando de qué? Del confinamiento. O sea, el empedrado tiene que estar confinado. O sea, ¿qué quiere decir? A los costados de la calzada tiene que haber cordones de hormigón, ¿no? O sea, hormigón ciclópeo o puede ser hormigón simple. Entonces, eso es confinar, esté asegurado el empedrado, porque si no está confinado, se suelta el empedrado y se va a los costados y es un caos. Eso es lo primero. Entonces, lo segundo, hay que tratar de que el suelo de fundación, o sea, el terreno natural o la subrasante que se denomina, esté bien. O sea, a veces hay lugares que son limos y tenemos problemas con la carretera. Entonces, habría que cambiar esos lugares. Por ejemplo, si hay basurales, por decir, debajo del empedrado que exista basurales, o sea, materia orgánica se dice. O sea, si tienes materia orgánica debajo del empedrado y descubres que ese lugar se hunde, el empedrado se ha hundido, digamos, o sea, se ha deformado. Entonces hay que sacar el empedrado, excavar, botar todo el materia orgánica, cambiar material y volver a empedrar. Siempre y cuando el resto está bien el empedrado, ¿no? Si está todo deshecho el empedrado, lo mejor es botar. Ni modo, hay que botar. Pero si el empedrado está más o menos conservado, como te digo, esté confinado, que no se deforme mucho, entonces podemos mantener el empedrado. Yo sugiero, para que esté bien tu pavimento, tratar de colocar una base asfáltica encima del empedrado, una base asfáltica. La base asfáltica es más económica que la carpeta de concreto asfáltico. Base, es como una base, digamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en pavimentos flexibles una base granular triturada, digamos, ¿no? O sea, que es la que normalmente usamos en las carreteras o en las vías. Una capa base para pavimento flexible, ¿no ve? Un pavimento flexible tenemos su base y concreto, carpeta de concreto asfáltico. Eso es lo racional, la estructura de un pavimento flexible. Entonces, a la capa base, yo normalmente les he dicho, pongo un material triturado y está perfecto, está bien. Pero en estos casos de que tienes empedrado, yo sugiero que si está bien el empedrado, poner una capa base, pero asfáltica. O sea, la base asfáltica es con características inferiores a la capa de rodadura. Entonces es más económica. Y eso han hecho, por ejemplo, en qué lugar. Yo hice el estudio del drenaje Tiraque, Colomi. Colomi, Tiraque. No sé si conocen. Se va por la carretera nueva, pasas Huacanqui, la altura esa, la parte más alta de esa carretera, y después empiezas a bajar hacia Colomi. Pero antes de entrar a la población de Colomi, en una curva pasas recto, hay un camino. Ese camino va a Tiraque. Y Tiraque tiene, desde Colombia a Tiraque debe tener unos 14 kilómetros, más o menos, o 15. Y de ahí de Tiraque puedes ir al camino antiguo, a Santa Cruz. De ahí se conecta hasta el camino antiguo. Entonces, en esa carretera Colomi-Tiraque era empedrada. Pero estaba bastante bien empedrado, o sea, porque tiene que ser piedra manzana, tiene que estar bien construido. Entonces, si estaba relativamente bien construido, lo que hicieron fue ponerle una capa de base asfáltica. Y encima de la capa base asfáltica, encima del empedrado. O sea, porque generalmente lo que se hace es, el empedrado se hace un riego de imprimación, se coloca la base asfáltica y después se hace otro riego de liga y se coloca la capa de rodadura. Esa es una buena solución, o sea, sin levantar el empedrado. Economizas bastante, o sea,
tiene buena solución eso, pero hay a veces situaciones donde se complica. Por ejemplo, tienes un empedrado donde tienes una pendiente pronunciada y es bastante irregular el empedrado. Tú le colocas, muchas veces los ingenieros colocan una eh, capa nivelante llaman. O sea, encima del empedrado, material de alrededor del lugar, le colocas para que no sea muy, que en unos lugares no entre mucho mezcla asfáltica y otros entre poquito. Entonces se lo nivela para que sea uniforme la capa de rodadura. Entonces esa capa nivelante que se llama, cuando tiene pendiente, empieza a entrar el agua de lluvia y lo limpia esa capa nivelante y empieza a dañarse el pavimento. Ese es un problema, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso. Pero si tenemos una situación así como te estoy indicando, que tienes un buen empedrado, puedes poner una capa de base asfáltica y encima la capa de rodadura y te funcionaría muy bien, que sería lo ideal. Pero alguna vez a mí me ha tocado hacer sobre estaba empedrado y mi supervisor en La Paz, era un proyecto en La Paz, mi supervisor me dice, no, yo quiero que retires el empedrado. Yo dije, qué bien, retiro el empedrado, porque así me garantizaba que iba a ser bien, pues, o sea, iba a cumplir con la estructura de un pavimento flexible. Entonces, lo he retirado el empedrado y hemos hecho la capa subbase, la capa base, el riego de imprimación y la capa de rodadura. He hecho una estructura nueva. Pero con el tiempo he dicho, no está bien. O sea, debía haber conservado ese empedrado y hacer una mejora ahí. ¿Y por qué digo que no estaba bien esa solución? Porque el que me ordenó fue mi fiscal, ¿no? O sea, mi supervisor, el que me controlaba. Dijo, yo quiero que los retire el empedrado. Y los retiré. Pero yo, dentro de lo que he ido ganando experiencia, creo que es mejor tratar de conservar ya lo consolidado. Si está bien, más o menos el empedrado, que eso es clave. Si está más o menos bien, podemos mejorar encima, ¿no? O sea, no colocar, o sea, hacia destrozar todo lo que ya está consolidado. Eso es malo, creo que es malo. Por ejemplo, en La Paz, todo el centro de la ciudad de La Paz, en La Hollada, ha estado construido con adoquines, todo el centro de la ciudad, adoquines. ¿Y qué han hecho? Encima del adoquín han puesto carpeta de concreto asfáltico. Y ahorita está funcionando muy bien. Si lo hubieran levantado el adoquín, ahorita hubieran estado construyendo todo de nuevo. ¿Y por qué todo digo así? Porque cuando empiezas a compactar, empiezas a destrozar el alcantarillado, el agua potable, las cañerías, todo se destroza. ¿Por qué? Porque ya estaba consolidado, estaba fijo. Y cuando haces movimientos para reconstruir ese sector de la estructura del pavimento, se daña completamente. Es un problema serio. Entonces, una cosa que se recomienda es conservar lo que hay para no destruir completamente, salvo que hay que poner nuevas redes de agua, etcétera. Bueno, pues hay que destruir, ¿no? Pero si solamente es la carpeta, hay que tratar de salvarlo mientras se pueda. Ya, eso es lo que te recomendaría. Pero el empedrado tiene que estar bien. Por ejemplo, cuando han hecho la circunvalación aquí en la ciudad de Cochabamba, encima por el temporal, ¿no ves? La circunvalación, ese era empedrado era, pero había algunos lugares que estaban hundidos porque se almacenaba el agua y se hundió el empedrado. Entonces resolvieron cambiar el material en esos lugares que estaba mal el empedrado y volvieron a empedrar. Entonces, una vez que empedraron, corrigieron donde había mucha diferencia o estaba hundido el empedrado, corrigieron, lo nivelaron y limpiaron ese empedrado, barrieron y echaron un riego de imprimación y encima pusieron la losa de hormigón Portland, ¿no? La losa
debe ser de 22 centímetros, debe tener la circunvalación. Y no han puesto pasadores, sin pasadores es eso. Y pasan camiones, pero si ustedes empiezan a revisar ese pavimento rígido, se está rajando en las esquinas. Eso quiere decir que ya los pesos son mayores a los espesores con los que se diseñó originalmente. Entonces ya se está destruyendo ya también ese pavimento rígido, aunque todavía está más o menos, ¿no? Pero se está rajando, se está deteriorando rápidamente. Ahora, una de las cosas que a mí en tráfico, especialmente, yo no quisiera que pasen por la circunvalación un tráfico pesado, y eso siempre es reclamado. O sea, el tráfico pesado no puede estar entrando a la ciudad. Entonces, están haciendo una variante de Caracollo hasta Santibáñez. No sé si ahorita están construyendo, pero de lo que sé, que ese lugar lo han paralizado, o sea, no han adjudicado a nadie. Era una doble vía para unir desde La Paz, Oruro, y salir directamente hasta por Santibáñez, y subir por a ver qué kilómetros después, por el 25 hacia Punata, por ahí un desvío y subir hasta Colombia. Eso es la nueva ruta que se está queriendo consolidar a través del ABC. Esa es una nueva ruta, ¿no? O sea, entonces cuando existe esa ruta ya no van a ir por la circunvalación, ya va a cambiar la situación, y eso es lo que quiero, que no entren los camiones pesados a la ciudad, ¿no? O sea, no está bien. Eso ya debía haber una variante y cambiar la ruta. Eso sí debería modificarse. Ya, Ariel, a ver, tal vez algo más quieres preguntarme de eso, no sé. Ingeniero, buenas noches. Dime, a ver, ya. Primero Ariel que termine, después Arnold, ¿ya? A ver, Ariel, ¿estás contento o qué quieres que te complemente? No, Inge, está bien, sí. Pensé que siempre había que retirar el empedrado, pero no siempre, ahora sí entendí bien. Sí, no siempre. O sea, lo que ocurre es que ha habido una época que nosotros como ingenieros, como en Estados Unidos no hay sobreempedrado directamente, o sea, no hay un diseño estructural que diga encima del empedrado que hay que poner qué capas. Entonces nosotros adoptamos nomás el empedrado se utiliza bastante en Perú, Colombia, Colombia no, Perú, Bolivia, Paraguay. Esos son los países que tienen caminos empedrados. Colombia no tiene empedrados, y Colombia, su terreno es bien malo, es puro cenizas volcánicas, es puro material fino, bien complicado es, y llueve mucho. En Colombia, por ejemplo, ayer ha llovido de todo Colombia, y eso sé por informaciones de las noticias, y también por mi hijo, que esta mañana llegó de Miami, no ve que es copiloto del BOA, entonces llegó y me dijo, hoy día me dice, todo Colombia estaba con lluvia, todito Colombia. En cambio, en Bolivia ya también dice que tenía, ¿qué me ha dicho? Bastantes vientos cruzados, o sea, bien irregular. El avión tenía mucha vibración, no sé qué término se utilice cuando estás yendo en el avión y hay vacíos y vacíos. Dice que en Bolivia estaba puro se sentía mucho los vacíos, o sea, la turbulencia. O sea, esta mañana que llegó, me dijo, Bolivia, pura turbulencia. Y yo no sé si en la cabina nosotros hemos sentido el movimiento del avión, en la cola dice que se siente mucho más. O sea, en la parte de atrás dice que se siente más fuerte, ¿no? Y él me decía, yo de mucho tiempo he sentido bastante movimiento en la parte de la cabina del avión, y cosa que no, en la parte trasera se siente mucho más, me dice. O sea, y ahí han debido estar asustados tal vez, me dice, porque esas turbulencias
estaban muy feos, me dijo, en Bolivia. En cambio, justo estábamos charlando hoy día y Colombia, todo Colombia, desde Leticia, todo me estaba comentando, hasta Barranquilla, todo eso estaba lloviendo. Y efectivamente estaba lloviendo harto. Allá llueve mucho, es como el Chapare, más o menos. Puro, cuando a mí me preguntan, Colombia, ¿qué sinónimo de Colombia? Verde. O sea, es harto de verde, tiene, harto verde. ¿Ya? ¿Listo? Bueno. Amel Arnold, ¿qué me querías preguntar, Arnold? Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas noches. Acerca del tema que estábamos hablando sobre el asfalto, sobre el empedrado, yo quería preguntar, ¿qué tan costoso es hacer el estudio? O sea, para nosotros como estudiantes, por ejemplo, para un proyecto de grado, digamos, querer asfaltar en un lugar así, ¿sería costoso, muy caro, no es muy fácil? costoso. A ver, ya que tienen entusiasmo en esto, mi hijo, el que es ingeniero civil, yo le dije, bueno, vas a hacer una investigación para saber qué relación hay entre el empedrado y la subrasante. Entonces, contraté al laboratorio de San Simón, porque tienen un carro de laboratorio, ¿no ve?, de suelos, que te hace la prueba de la placa. No sé si saben. Entonces, a través del método de la placa, mi hijo hizo un estudio de correlación entre el empedrado y la subrasante del lugar. O sea, esto ha hecho para en sector Punata, parece, si no recuerdo, sí, por Punata. Entonces yo he pagado eso, no es tan caro, ¿no? Pero ese estudio, por si acaso, si ustedes quieren ver alguna vez, no está en San Simón ese estudio, ese está en la UPB. Mi hijo se llama Luis Eduardo Lazarte Valverde. Entonces, ahí pueden encontrar ese estudio y podrían aplicar o ver cómo ha hecho para poder hacer otro trámite, de otra investigación que ustedes quieran hacer, ¿no? Entonces, eso les estoy dando de pauta. Ahora, para la maestría, ha hecho en el laboratorio de San Simón. Yo he pedido a los ingenieros hace años que ahí haga su proyecto, que era una tesis ya también. Entonces, esa tesis ha hecho sobre estabilización de suelos colapsibles, o sea, de suelos, a ver, ya me estoy olvidando. Un estudio de... o sea, hizo de unos suelos que cuando tienen agua, absorben agua y empiezan a deteriorar, o sea, disminuyen la resistencia. Eso está en el laboratorio ese trabajo tienen en el laboratorio de San Simón, por ejemplo, ¿no? O sea, porque se quedó un ejemplar en ese laboratorio. Suelos expansivos, ahorita me acuerdo, ¿eh? Suelos expansivos, no suelos colapsables, suelos expansivos. O sea, en Cochabamba existen algunos lugares donde se tienen suelos expansivos. Y esos suelos expansivos hay que eliminar, hay que retirar de las carreteras o de las construcciones. Por ejemplo, un suelo expansivo que existe por aquí, por la ciudad, es por El Paso, una urbanización que hicieron y justo ese sector había sido con los suelos colapsos, los suelos expansivos. Entonces se estaban rajando las paredes de esa urbanización. Nosotros conseguimos suelos expansivos para hacer ese estudio Guayllani, Zapanani, por Palca. Por Palca hemos conseguido suelos expansivos, ¿ya? ¿Y qué hizo? Mezcló los suelos expansivos con sal de Uyuni, mezcló con residuos de llantas, de las llantas de las ruedas de Molió, y trató de hacer
una mejora para estabilizar estos suelos expansivos. Entonces, ese fue el estudio de investigación de tesis de mi hijo. Y el otro de pavimento, o sea, de pavimento flexible, pero más que todo relacionando el empedrado con el terreno de fundación, que eso es lo que ustedes más o menos están queriendo comentarme, ¿no? Entonces, ese fue el estudio que hizo, que yo le dije, haz este estudio para que puedas salir ingeniero. Entonces, hizo ese estudio. Pueden ver en la biblioteca del UPB, claro que es medio difícil, pero pueden ir y decir, puedo ver un libro y puedes ver ahí. ¿Ah? Eso, entonces no es tan costoso, no es tan costoso. O sea, ahí tienes la forma como elaboró para relacionar qué porcentaje, digamos, sirve el empedrado con respecto a colocar empedrado o no, o sacar el empedrado. Entonces, no me acuerdo bien, pero porque ya tiene 8 años de ingeniero civil mi hijo, y no me acuerdo bien cómo fue eso, pero más o menos debe haber un 30% aumenta la resistencia el hecho de tener un buen empedrado. O sea, un 20-30% a la capacidad soporte del suelo. O sea, esa resistencia del suelo más o menos se incrementa un 20-30% por el empedrado. No tampoco más, ¿no? O sea, es más o menos esa proporción. A eso llegó, pero para hacer eso yo pagué para que me hagan las pruebas de la placa, ¿no? Pruebas de la placa sobre empedrado. Eso es lo que me costó, bueno, seguramente 2,000 pesos, algo así, ese estudio, por si acaso. Pero ya que me decías cuán caro podría ser hacer un estudio de esas características. ¿Ah? ¿Ve? No sé si me has captado. ¿Sí, sí, Amel? Más o menos, sí. Ya, eso es más o menos lo que se hace, ¿no? O sea, porque mayores estudios referente al empedrado y al suelo, no hay mucho. Entonces, hay que relacionar sin el empedrado, tienes el empedrado, hacer la prueba de la placa y verificar con el terreno de fundación cuánto sería y relacionar ahí cuánto aporta el empedrado, ¿no? Ese es el fondo del tema. Pero yo puedo decirles que normalmente conviene dejarlo el empedrado. O sea, si está más o menos bien el empedrado, déjenlo. Es mejor tener ya consolidado una calzada, digamos, consolidada y no destrozarlo, porque destrozarlo es más complicado. Aquí en Cochabamba, por ejemplo, hubo hace unos 10 años seguramente, ¿qué calle es? La diagonal, la Salamanca, la que entra hacia la Plaza Colón, esa es la diagonal Salamanca. Esa, por ejemplo, descubrieron que había sido sobre el terreno de fundación, pusieron la capa de rodadura, directo sobre el terreno de fundación. Entonces alguien dijo, bueno, no, aquí mejoraremos. Entonces sacaron la carpeta de concreto asfáltico, los retiraron y quisieron hacer la estructura. O sea, han hecho la estructura, o sea, capa su base y nuevamente la carpeta. ¿Qué ha ocurrido? Todo se ha destrozado, o sea, las cañerías, las tuberías de alcantarillado, todo destrozado, porque apenas empezaba a compactarse, la capa subbase, por ejemplo, y destrozó todo. O sea, ¿qué ocurrió? Que tuvieron que cambiar toda la infraestructura de esa calle o esa avenida. Todo han cambiado. Les ha costado harto tiempo, pero ahí ha terminado. En cambio, por ejemplo, la última que ha hecho la alcaldía, ha hecho ¿dónde? En la Tumusla. La Tumusla era con loseta. Tumusla entre Calama y General Achá, más o menos ese era el tramo que han cambiado. Han sacado la loseta nada más y ahí han tratado de colocar
la capa, digamos, de rodadura y la han pavimentado, y en algunos lugares sí han excavado para poner sumideros, etc. Pero han tratado de no hacer mucho movimiento, porque si no, todo se destroza, ¿ya? Ese es un problema. ¿Listo? ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, ¿son cuántos? 40 personas, poquitos, ¿qué ha pasado? Hoy día les ha dado flojera, ¿no? Entonces, vamos a ver velocidad, ¿ya? O tienen alguna pregunta más, tal vez una inquietud, no hay problema. A mí me gusta también que me pregunten si hay deseos de querer saber otras cosas. Y una pregunta. Dime, Waldo. Respecto a las velocidades. Ya. A ver, o sea, el tablero del auto tiene, ¿no ven? El velocímetro, sí, que dice cuando está recorriendo, digamos, 100 kilómetros por hora. Sí, el odómetro que llama. Sí, el odómetro. Cuando estás yendo a 100 kilómetros por hora, se refiere a que estás yendo a... o sea, en una hora estás haciendo 100 kilómetros, porque me dijo que no es lo mismo. A ver, de nuevo dime. Cuando tú vienes en el odómetro, ahí dice 120 kilómetros, el vehículo estaría yendo a 120 kilómetros por hora. O sea, sí, si tú empiezas estaría recorriendo 120 kilómetros en una hora. Sí. Pero, ¿qué ocurre? Por ejemplo, tal vez ahí empiezas a decir, tendría que ser un tramo recto donde vas a ir constantemente a 120 kilómetros por hora. Pero no ocurre así. O sea, normalmente tú estás yendo, dice 120, después bajas a 80, vuelves a subir a 110, a 60, vuelves a subir o sea, va cambiando, porque llegas a una curva, no vas a seguir con los 120, entonces va modificándose la velocidad. Entonces, no es lo mismo que tengas un rato una velocidad de 120, pero no, para ese sectorcito podría ser para 120, si quieres calcular qué distancia has recorrido a 120, pero si tú tienes unos 10 kilómetros así, va cambiando, o sea, no se mantiene los 120, hay lugares que puede bajar a 60, de nuevo subir a 80, otros lugares 100, a 100, etcétera. Entonces, la velocidad va cambiando, y eso se llama velocidad de operación, ¿no? O sea, otra cosa, velocidad de proyecto, por ejemplo, es para un tramo también. Un tramo tiene una velocidad que consideras la velocidad segura, esa es la de proyecto, velocidad segura con la que puedes ir el vehículo sin mayor problema. Pero a lo largo de la carretera no tienes una sola velocidad de proyecto. Tienes otro lugar de la carretera que pasa, por ejemplo, un cuartel. Basta que, no sé si has notado antes, aquí en los cuarteles hay unos avisos que dice 10 kilómetros por hora, o si no te lo ponen, pare aquí y no pase por el cuartel, porque puedes mandar a hacer ese atentado o cualquier cosa. Por eso que prohíben la circulación de noche, por ejemplo, cerca de los cuarteles, a veces, en algunos casos. Entonces, va cambiando las velocidades, o sea, no se mantiene igual. O sea, está bien lo que tú dices, Waldo, o sea, 120 es una velocidad de un sector, pero a lo largo de la carretera va cambiando. No está a 120 todo el tiempo, salvo que estés en un lugar, por ejemplo, una autopista, donde tienes una recta o curvas bien amplias. Las curvas bien amplias quiere decir 1000 metros de radio, ¿no? O sea, amplios, eso no necesitas, ahí sigues manteniendo la velocidad de 120 kilómetros. Entonces, en esos lugares vas a recorrer en la hora los 120 kilómetros. Así es la cosa. Pero lo que tú me querías decir es que ocurre que tú has recorrido la hora y no has recorrido los 120. Sí, ¿por qué no has recorrido los 120? Porque va cambiando. O sea, a lo largo del recorrido, tú mismo en el vehículo, un momento hay menor velocidad, otro momento y así va cambiando, ¿no? Entonces, por eso es que no se mantiene que en una hora los 120 kilómetros, ¿no? O sea, puede ser 80 nada más en una hora y no los 120. ¿Por qué? Porque a lo largo del recorrido has tenido que ir bajando velocidades, bajando bastante o subiendo un poco y así.
vas cambiando. ¿Eso es lo que me dices o qué es lo que querías indicarme, Waldo? Sí, que era eso más o menos. Es que había donde hacía viajes y calculaba, digamos, trataba de ir entre un rango de 100 y 120, pero no podía recorrer ese tramo. Claro, correcto, Waldo, te entendí entonces. Es cierto, ¿no? O sea, tú dices ahí 120, pero no has recorrido. Pero ¿por qué no has recorrido? Porque no te has fijado que no siempre va a estar en los 120 todo el tiempo. Tiene que ir cambiando, ¿no? Tiene que ser, por ejemplo, a ver, ¿dónde podrías chequear bien? Tal vez puedes chequear en el Alto Oruro, tramo recto. Ahí tienes recto, no tienes mayor cambio. Entonces puedes ir la velocidad máxima ahí debe ser 110 o 120 máximo. No se permite velocidades más altas, aunque tú puedes ir a 160 seguramente, 180. Pero digamos dentro de lo que es circular en esa vía, seguro que hay, yo no he circulado desde que han ampliado, pero debe decir por algún lado, velocidad 110 kilómetros por hora. Listo. A 110, pero cuando estás llegando a una población, debe cambiar ahí la velocidad, 80, 60, algo así, tiene que ir cambiando, tiene que ir disminuyendo. Y normalmente en velocidades de proyecto no cambias bruscamente, o sea, no puedes decir, este tramo voy a hacer a 120 y el de al lado a 50, no, tienes que ir bajando. O sea, 120, digamos que sea un tramo. El siguiente a su lado va a ser 90. Más o menos puede variar, cambiar 20 a 30 kilómetros por hora, disminuir, digamos. O sea, no puede cambiar de golpe, tiene que bajar poco a poco. O sea, 20 kilómetros disminuye, cada 20 kilómetros sigue bajando y así se hace para tener las velocidades de proyecto. O sea, no es que tienes un tramo a 100 y al de al lado que estás corriendo a 100 bajas a 40, por ejemplo. No. De 100 vas a bajar a 80, después vas a bajar a 60 y un poquito más, pero ahí en ese rango no hay un cambio brusco. No puedes disminuir de golpe. Normalmente eso es lo que se estila, ¿no? Cuando uno hace un diseño, vas cambiando la velocidad del proyecto. ¿Ya? ¿Está bien, Waldo? Bueno, lo que queremos ver es velocidades, un poco que lo que habíamos dejado pendiente, aunque en el examen tomamos la parte de análisis de los flujos vehiculares ya como velocidades ahí también, y justo una de sus compañeras decía, pero si en la práctica hemos dado una pregunta del examen, entonces yo ahí estaba notando la diferencia, pero me voy a fijar todo el examen y voy a comentarles después, pero quería aprovechar de una vez la parte de velocidad, ¿no? O sea, entonces veremos velocidad. ¿Ya? Que tienen en sus diapositivas, yo creo que sí les he puesto. Entonces, aquí, velocidad. Eso es hemos visto en física, en general, el ser humano siempre ha estado pendiente de tener velocidades más altas, ¿no? Sobre la Tierra, o sea, por ejemplo, la velocidad máxima sobre tierra, sobre el pavimento, sobre la tierra, más o menos, ¿a qué velocidad llegaría lo máximo que ustedes creen que llega? O sea, en un terreno, en el terreno, un auto, un vehículo que esté especialmente acondicionado, no importa. ¿Cuál sería la velocidad máxima que han llegado sobre la tierra, digamos, en terrenos o con llantas, digamos, o sea, en un suelo, en el suelo, ¿cuál creen que es la velocidad más alta? Por ejemplo, los de Fórmula 1, ¿cuál es la velocidad? 350, más o menos son las velocidades de los carros de Fórmula 1, 350 kilómetros por hora. De lo que yo tengo entendido, la velocidad más alta sobre llantas, así bien preparado con motor a chorro, o sea, motor como de avión, y estás en un tramo recto, 550 kilómetros por hora. O sea, esa es la máxima velocidad que haya alcanzado
un vehículo especialmente acondicionado, ¿no? Después no hay más. Ahora que por el aire vayan a 1000 kilómetros por hora, y esos son diferentes, ¿no? Pero nosotros sobre tierra más o menos lo máximo que se alcanza es hasta 500, 550 kilómetros por hora. Entonces, la velocidad hemos estado viendo cuando hemos empezado a estudiar ingeniería, ¿no? En ciencias exactas, en física. ¿Y qué es velocidad? Es espacio sobre tiempo. Esa relación, espacio o distancia, si quieren, sobre un tiempo de recorrido, nos da la velocidad. La velocidad, normalmente en los vehículos, usamos ya sea en millas por hora o en kilómetros por hora. Esa es la velocidad acorde a lo que vas recorriendo. En cambio, si estás caminando o estás corriendo un atleta, por ejemplo, su velocidad no puedes poner en kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque son distancias más cortas y no, si pones en kilómetros por hora, te saldría 0,032 kilómetros por hora y no entenderías. Entonces, en esos casos cambiamos la velocidad a metros sobre segundo, ¿no? O sea, una velocidad de un atleta, por ejemplo, que sea 10 metros por segundo. Es una velocidad muy buena, 10 metros en un segundo, como hacía Bolt, ¿no? El jamaiquino ese, 10 metros en un segundo. O sea, sus zancos eran impresionantes, ¿no? Entonces, las velocidades normalmente en vehículos manejamos en kilómetros por hora. Por eso es que digo, no siempre tiene que ser en kilómetros por hora. Si es de un atleta, lo manejamos en metros por segundo, ¿no? Bueno, velocidad entonces sabemos, ¿no? Es lo primero que se define qué es velocidad. Es una relación, aquí dice relación, entre el espacio recorrido y el tiempo que se tarda en recorrerlo. Por eso es que decía cuando me preguntó uno de sus compañeros a 100 kilómetros por hora, si tú mantienes la velocidad, fíjate, velocidad constante, distancias recorridas y tiempo de recorrido, si tienes la misma velocidad, los 120 kilómetros recorres. Pero como en la realidad va subiendo y va cambiando, es que no puedes tener los 120 en un kilo o 120 kilómetros por hora, sino vas a tener menor. O sea, generalmente puede ser 80, 90, depende a cuánto variación ha habido. ¿Listo? Entonces, esa es la velocidad. Entonces, en ingeniería de tráfico, los científicos, más que todo, se han dedicado a hacer investigaciones sobre la velocidad, ¿no? Entonces, una es la velocidad de punto, que los investigadores han determinado y han dicho, bueno, vamos a aprender qué es velocidad de punto. Y dice, la velocidad de punto de un vehículo, y, digamos, tenemos un solo vehículo, es la velocidad V sub I, que está denominando la velocidad de punto, a su paso por un determinado punto o sección transversal de una carretera o calle. Aquí, velocidad. Entonces, decimos, en un punto no hay distancia, pues, o sea, velocidad tiene que ser espacio sobre tiempo, ¿no ve? Pero en un punto, por eso dice velocidad de punto. Entonces, en la realidad, ¿cómo se entiende esta velocidad de punto? En la realidad, lo que se hace es agarrar una distancia bien pequeñita, porque velocidad es espacio, o sea, distancia sobre un tiempo, ¿no ve? Entonces se agarra una distancia de 25 metros, máximo 50. O sea, dentro de las investigaciones, si quiero yo sacar velocidades de punto en el terreno, no puedo agarrar una distancia de 1 kilómetro, nada de eso. Dice velocidad de punto es en un punto. Entonces, y por definición, tiene que haber una distancia. Entonces, lo que se hace es agarrar una pequeña distancia que se considera 25 metritos, como si fuera de punto. Entonces, esa distancia sobre el tiempo que recorre esos 25 metritos es lo que se denomina velocidad de punto. Pero normalmente la velocidad de punto debemos sacar de varios vehículos, no de un solo vehículo, ¿no? Entonces,
La definición primero hemos dado aquí, ¿no? Que dice, la velocidad de punto de un vehículo I es la velocidad V sub I a su paso por un determinado punto o sección transversal de una carretera o de una calle. Entonces, aquí tengo veo el vehículo en esta sección transversal, pero distancia no tenemos, ¿no? Entonces, para poder tener una distancia y sacar esta velocidad de punto, tomamos una distancia pequeñita. O sea, ¿cuánto? 25 metros o máximo 50 metros, ¿no? En ese lapso es que se maneja si yo estoy queriendo hacer una investigación sobre velocidades de punto, ¿no? Porque uno, si no dice qué distancia voy a recorrer, si velocidades de espacio sobre tiempo, y estoy queriendo saber en un punto. Entonces, por eso es que en el campo se ve una distancia bien pequeña, 25 metros, ¿ya? Después tenemos otra velocidad de los científicos que nos dan velocidad instantánea ya. Entonces, esta velocidad instantánea de un vehículo J, le cambia el término, en vez de I le pone J a la velocidad instantánea. Es la velocidad V sub J cuando se encuentra circulando a lo largo de un tramo de carretera, por ejemplo, aquí tengo un tramo de carretera, o de una calle en un instante dado. Esa es la velocidad instantánea. En un instante dado tengo un tramo, está yendo a una velocidad V sub J que se llama velocidad instantánea, ¿no? Esas son las dos definiciones. Y en base a esas dos definiciones empezamos a ver, los científicos dicen, bueno, no me interesa a mí de un vehículo, a mí me interesa de una serie de vehículos. Entonces de ahí viene velocidad media, o sea, promedio, la velocidad promedio temporal. Es la media aritmética, o sea, por eso es la media aritmética, es un promedio de las velocidades de punto. O sea, cuando estoy manejando velocidades de punto, entonces denominamos media temporal. De todos los vehículos, o parte de ellos que pasan por un punto específico de una carretera o calle durante un intervalo de tiempo seleccionado, ¿no? Intervalo de tiempo seleccionado. Se dice entonces que se tiene una distribución temporal de velocidades de punto. Para datos de velocidades de punto no agrupados, por ejemplo, han empezado a evaluar como agrupados y no agrupados. No agrupados es que tenemos diferentes velocidades de los vehículos y esos no agrupados. Cuando no están agrupados, matemáticamente dice la velocidad media temporal se define, o sea, es una definición, se define por esta forma: velocidad media temporal P sub T, ¿no? Es la velocidad media temporal con una rayita, es igual a ¿qué? Por definición, a la sumatoria de las velocidades de punto desde I igual a 1 hasta N, dividido entre N. ¿Y qué es N? Número total de vehículos observados en el punto o tamaño de la muestra. P sub T, con las rayitas, es la velocidad media temporal, ¿no? Y V sub I, V sub I, velocidad de punto del vehículo I. Entonces, desde I igual a 1 hasta N. De punto, eso es lo que dice. Ahora, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, si tenemos velocidades de punto agrupados, o sea, en grupos, la velocidad media temporal está dada por esta fórmula también, donde se aumenta F. Aquí primero aumentas F. ¿Qué es F? Sub I, número de vehículos en el grupo de velocidad I. O sea, tienes un grupo de velocidad I, o sea, velocidades de punto, y después tienes otro grupo y vas sumando. Eso es sumatoria de los números de vehículos en el grupo I por la velocidad de punto del grupo I, ¿no? Entonces vamos a encontrar desde I igual a 1, desde el primer vehículo, hasta N. N es
el número de grupos de velocidades entre el número total de vehículos, ¿no? Fíjese, N mayúscula, número de grupos de velocidades. O sea, si tenemos, cuando están agrupados, tenemos 5 grupos, digamos. Entonces aquí 5. Pero, ¿cuántos vehículos? El número total de vehículos pueden ser 150, ¿no? N minúscula, que aquí estamos manejando N minúscula. Entonces, estos son la fórmula para encontrar la velocidad media temporal de agrupados. Y no agrupados, ¿no? Si no están agrupados, es esta la fórmula. Por definición, aquí dice, se define, ¿no? Entonces, esas son las fórmulas que se usan para determinar la velocidad media temporal. Tenemos la velocidad media espacial, la otra. Es la media aritmética también. Vuelvo a repetir, cuando nosotros estudiamos velocidades, no se estudia de un solo vehículo, hay que estudiar de un grupo de velocidades. O sea, entonces, velocidad media espacial ahora, ya no temporal, espacial. Es la media aritmética, el promedio de las velocidades instantáneas, ya no son de las velocidades de punto, instantáneas de todos los vehículos que en un instante dado se encuentran en un tramo de carretera o calle. Se dice entonces que se obtiene una distribución espacial de velocidades instantáneas. Para datos de velocidades instantáneas no agrupadas, si no tengo grupos de velocidades, dice matemáticamente la velocidad media espacial se define como esta forma, donde velocidad instantánea es denominado J, ¿no? J desde igual 1, J igual a 1, mejor dicho, J igual a 1, de las velocidades instantáneas del vehículo J hasta M. M, que es número total de vehículos observados en el tramo o tamaño de la muestra, M, sobre M. Entonces, esa es la velocidad media espacial. Pero, esto es por definición. Pero tenemos también otras fórmulas que podemos obtener a través de algunas relaciones. Entonces, aquí dice, para un espacio o distancia da 2, la velocidad media espacial también se puede calcular dividiendo la distancia por el promedio de los tiempos empleados por los vehículos en recorrerla. Entonces, la velocidad media espacial es igual a la distancia dada o recorrida sobre el promedio de los tiempos empleados. T con una rayita, promedio de los tiempos empleados por los vehículos en recorrerla, ¿no? Entonces, esta es la otra fórmula. En vez de usar esta, por ejemplo, en vez de usar esta definición, puedo usar esta también. Es lo que te está diciendo. ¿Y de dónde saco T? T con la rayita. Entonces, T con la rayita, que es el promedio de los tiempos empleados por los vehículos en recorrerla, sería la sumatoria de todos los tiempos J desde el primero hasta el último vehículo, N, número total de vehículos sobre N. Ese es, en vez de poner este T con la rayita, puedo poner esta fórmula, estito de aquí. Y eso es lo que está diciendo aquí, que representa cada uno de las letras, ¿no? Entonces, después dice, bueno, hemos sacado esta fórmula, hemos sacado esta otra fórmula. Y en vez del tiempo promedio empleado, puedo poner esto aquí, ¿no? Pero también puedo seguir combinando ecuaciones. Entonces, aquí lo que hace es la velocidad media espacial es igual a la distancia, aquí velocidad media espacial a la distancia, dividido entre el tiempo promedio. Y este tiempo promedio está copiado aquí. De aquí puedo ir ordenando y bajar. El N lo subo al numerador, el D lo bajo al denominador y empiezo a armar aquí T sobre D. Voy a tener sumatoria de tiempos, dice, ¿no? Entonces estoy queriendo relacionar otra fórmula. Entonces, para sacar la otra fórmula, entonces, ¿qué hago? El tiempo empleado por el vehículo J en recorrerla, la distancia D es este tiempo, distancia sobre la velocidad. Estoy despejando, en vez de poner aquí la velocidad, tiempo estoy sacando. De donde la
distancia viene a ser esta multiplicación, la de la velocidad por el tiempo. Entonces, en vez de poner D, si revisan aquí la ecuación, aquí dice el denominador D, en vez de colocar D, estoy colocando B por T. Coloco aquí B por T. Entonces, de aquí T se va y queda B. Entonces, N sobre la inversa de 1 sobre B sub I, desde I igual a 1 hasta N. Esta sería la otra fórmula para encontrar la velocidad media espacial. Entonces, tenemos varias fórmulas, ¿no ve? Una, si revisan, aquí tenemos otra, 2 y la tercera. Esos tres nos dan la velocidad media espacial. Pero, dice, según la estadística descriptiva, a esta última expresión se denomina la media armónica, que para un evento dado es la media estadística que mejor lo describe. Por lo tanto, dice, la velocidad media espacial es el indicador más apropiado a ser utilizado en el análisis de los flujos vehiculares. O sea, cuando nosotros hemos visto los análisis de los flujos vehiculares, la velocidad que hemos usado no es la velocidad de proyecto, no es la velocidad específica, no es la velocidad temporal, es la velocidad media espacial. La velocidad media espacial es la que se usa para hacer los análisis de los flujos vehiculares. Eso es importante. Obsérvese que la ecuación 9.8, esta ecuación, dice que define la velocidad media espacial. Las velocidades individuales B sub I deben ser obtenidas en el tiempo, esto es con velocidades de punto. Waldorf, un científico, dedujo una expresión que relaciona la velocidad media temporal y la velocidad media espacial. O sea, ha sacado esta fórmula, según Waldorf. O sea, saca esta fórmula. ¿Qué dice esta ecuación? Que si yo quiero sacar la velocidad media temporal, es igual a la velocidad media espacial, o sea, tengo que tener esta información, más la varianza, S sub E al cuadrado, es la varianza de la distribución de velocidades en el espacio al cuadrado, dividido entre la velocidad media espacial. Entonces, si yo tengo la información de las velocidades medias espaciales, puedo sacar la velocidad media temporal por esta otra fórmula ya también. O sea, te están dando varias opciones para sacar la velocidad media temporal. Los datos que nos interesan en investigaciones de velocidades son las velocidades medias temporal y media espacial. Esas dos son las que nos interesan. Entonces, aquí estamos queriendo relacionar. Quiero sacar primero velocidad media temporal. Para eso tengo que tener datos como la velocidad media espacial y utilizando esta varianza de la distribución de velocidades en el espacio, porque en el espacio espacial, por eso obtenemos la velocidad media temporal. ¿Cómo se obtiene esta varianza? De acuerdo a la estadística descriptiva. La estadística descriptiva, S sub E al cuadrado, es la varianza de la distribución de velocidades de punto, es igual a la sumatoria de las velocidades B sub J menos velocidad media espacial y todo esto al cuadrado desde J igual a 1 hasta M sobre M. De esa forma tengo este valor que reemplazo acá y puedo obtener la velocidad media temporal. Eso es lo que nos está indicando aquí. O sea, es otra forma de poder sacar los valores de velocidad media temporal y por el otro lado también la velocidad media espacial. O sea, dice que para sacar la velocidad media espacial ya también es aproximadamente la velocidad media temporal. Aquí fíjense la espacial. Ahora al revés, estoy queriendo sacar la velocidad media espacial. Entonces es igual a la velocidad media temporal, menos, ya no más, menos la varianza de la distribución de velocidades temporales, no es en el espacio, T dice temporal, sobre la velocidad media temporal. Entonces, a través de esta otra ecuación 9.11,
yo puedo encontrar la velocidad media espacial también. Pero para eso tengo que conocer la velocidad media temporal, ¿no? Y a través de eso puedo encontrar la varianza de la distribución de velocidades en el tiempo o temporal, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está dando como datos teóricos, o sea, información para que nosotros podamos aplicar qué fórmula requiero para resolver algún ejercicio o para hacer una investigación. Entonces, la varianza de la distribución de velocidades en el tiempo o temporal, les he dicho, st al cuadrado está dado por esta forma, ¿no? Para datos agrupados. Cuando están agrupados, multiplicamos por el grupo de agrupados, f sub i, ¿no ves? ¿Se acuerdan? F es el número de grupos que hay. Puede haber 5 grupos hasta, ¿cuántos grupos tenemos? N, número de grupos, dividido entre el número de vehículos. Esta es la fórmula que usaríamos para reemplazar aquí. En vez de S sub t al cuadrado, yo tendría que encontrar estos valores, ¿no ven? Es lo que está diciendo aquí. Aquí tenemos, en su libro también tienen un ejemplo de aplicación dice, distinguir claramente estas dos clases de velocidades. Para distinguir, dice. Supóngase, de acuerdo a la figura 9.5, esta es la figura 9.5, que tienen en su libro, ¿no? Que sobre una pista circular, tengo una pista circular aquí, de 1 kilómetro, o sea, tiene 1 kilómetro de longitud, kilómetro. Se tienen 2 vehículos viajando siempre a velocidades constantes. Fíjense, alguien me preguntó, ¿se acuerdan hace rato? Que a 110, 120 y no mantiene esa distancia, no se recorre. Pero para eso dice, viajando siempre a velocidades constantes. O sea, si está yendo el primer vehículo a 100 kilómetros por hora, tiene que ser 100 kilómetros por hora en todo el tiempo. Aquí está yendo a 100 kilómetros. Y el otro dice que está yendo a 50 kilómetros por hora, el segundo vehículo, este segundo a 50. Entonces, impermanente, ¿no? No va cambiando, se mantiene. Entonces, si ponemos aquí un observador, dice situado en la sección AA, por un lapso de tiempo de 1 hora, ¿cuánto va a registrar? Justamente si se mantiene la velocidad, va a pasar aquí 100 veces. 100 vehículos van a pasar, porque es 1 kilómetro. Entonces, en 1 hora tendría que pasar 100 veces para que sea 100 kilómetros por hora. Entonces, y el otro está yendo a 50 kilómetros, entonces va a pasar 50 veces por acá, por la sección A, ¿no? 50 kilómetros por hora, y tiene 1 kilómetro, entonces 50 vehículos tipo 2 tienen que pasar. Entonces, nos preguntan cuál es la velocidad media temporal. Para el caso de datos de puntos agrupados, de acuerdo a la ecuación 9.3, tenemos la velocidad media temporal. Entonces, ¿cuántos grupos tenemos? 2, un grupo y otro grupo, por eso es N mayúscula 2. Pero ¿cuántos vehículos vamos a contar? Va a ser 100 y otro 50, entonces por eso es 150. Y tenemos un grupo de 100 con la velocidad de 50 y otro grupo de 50 con la velocidad de 50. Entonces encontramos que la velocidad media temporal es 83,3 kilómetros por hora en este caso, ¿ya? Viendo el otro. Por otro lado, dice, en cualquier instante dado, siempre se registrarán espacialmente 2 vehículos circulando. Ya también estamos queriendo ver velocidades instantáneas, ¿no? V sub j. Entonces, por lo tanto, la velocidad media espacial, de acuerdo a esto, va a ser por esta fórmula. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 2 vehículos que están yendo a 100 y a 50. Entonces, entre 2, esto haciendo la operación J igual a 1, hasta 2, entonces 150 entre 2, 75 kilómetros por hora. Esa sería la velocidad media espacial. Una cosa que podemos ir aprendiendo es que la velocidad media temporal es mayor que la velocidad media espacial. Aquí, por ejemplo, tenemos 83 la temporal y la espacial 75.
Pero podemos obtener también esta velocidad media espacial de otra forma, o sea, no siempre con esta. Podemos hacer la fórmula que teníamos ahí de la ecuación 9.8, 1 sobre b. Entonces, ¿cuánto es 1 sobre qué velocidad estamos yendo? A 100. El otro está yendo a 50 y el número total de vehículos que contamos son 150. De ahí sale la velocidad media espacial, 75, igualito que este otro procedimiento, 75, lo mismo, pero utilizando otra fórmula. A su vez, digamos, ahora voy a usar la varianza para ver si estamos bien con estas fórmulas. Entonces, tendría que ser igual también, velocidad media espacial 75 y velocidad media espacial 83.3, es lo que queremos ver si sale. Entonces, utilizando la varianza de la distribución, reemplazamos y esto sale 625 kilómetros cuadrados por hora cuadrada. Nos reemplazamos a la fórmula. Entonces, quiero sacar la velocidad media temporal, tengo que saber la velocidad media espacial. Entonces, de aquí hemos dicho que la velocidad media espacial es 75. Entonces, 75, 75. Y la varianza es 625. Haciendo la operación de esto, nos sale 83,3. O sea, quiere decir que esta fórmula está adecuado a encontrar la velocidad media temporal porque sale 83 y si nosotros revisamos aquí, la velocidad media temporal 83. Entonces está bien. Quiere decir que tú utilizando la varianza de la distribución de velocidades en el espacio, puedo tener el mismo resultado. Eso es lo que está queriendo aplicar aquí como complemento. Y lo mismo quiere hacer para la otra situación, para la velocidad media espacial. O sea, puede ser obtenido usando las ecuaciones estas. Tenemos la varianza y encontramos 556. Que la velocidad media espacial es aproximadamente la velocidad media temporal menos, hemos dicho, la varianza al cuadrado sobre la velocidad media temporal. Como dato, tengo que saber cuál es la velocidad media temporal. De lo que hemos investigado, de lo que hemos hecho, dice que tenemos 83,3. Entonces, 83,3 menos 556 sobre 83,3 y nos da 76,6. Si revisamos cuánto debería darnos, debería darnos la velocidad media espacial 75 y nos da 76. Aquí dice, obsérvese que este valor es bastante aproximado al obtenido anteriormente, 75, o sea, está aproximado. Y esto es por los decimales, por los errores que hay. Estaría relativamente bien esta ecuación si tomamos en cuenta que 76,6 está próximo a 75. Entonces, podemos aceptar que esta ecuación también sirve a través de la estadística de la varianza, ¿no? Eso es lo que dice. Pero hay una pequeña diferencia por los decimales que se tienen, ¿no? Que aquí los agrupamos y por eso hay 76 y este era 75, lo de que debería salir. Eso es lo que nos está diciendo. Tenemos otro ejemplo para seguir diferenciando. En una longitud de 40 metros, 8 vehículos tomaron los siguientes tiempos. O sea, 8 vehículos. Tenemos un vehículo, 1,92 segundos. Otro, 2,09. Y así los 8 vehículos tienen diferentes tiempos. Se desea calcular la velocidad media temporal y espacial. Entonces, para eso, la velocidad media temporal hemos definido que es v sub t con una raíz. Para eso, primero vamos a empezar a encontrar a qué velocidades iban cada uno de estos 8 vehículos. Entonces, tenemos 40 metros, que es la longitud, sobre 1,92, que es el tiempo que tarda. Pero como quiero poner estas velocidades en kilómetros por hora, entonces multiplico por 1 kilómetro tiene 1000 metros y 1 hora tiene 3600 segundos. Entonces, segundos con segundos se va, metros con metros se va y queda kilómetros por hora. Entonces, 1,92 estaría a 75 kilómetros por hora el primer vehículo. Del segundo vehículo, como es 2,09 el tiempo, la distancia se mantiene 40, entonces 68,9. Y así para cada uno vamos encontrando, para los 8 vehículos. Entonces, ya tenemos estas velocidades, por lo tanto,
La velocidad media temporal es la suma de todas las velocidades de punto. Entonces, sumamos de los 8 vehículos y dividimos entre 8 para sacar el promedio. Y esta es la velocidad media temporal, 61,6 kilómetros por hora. Hacemos lo mismo, usamos las fórmulas que tenemos de velocidad media espacial y tenemos este caso, por ejemplo, N, ¿cuántos vehículos tenemos en esos 40 metros? 8, en un instante están 8. Entonces, cada uno tiene su velocidad y de ahí encontramos la velocidad media espacial. Este ejemplo es para tratar de ir entendiendo cuál es la diferencia entre la velocidad media temporal y la velocidad media espacial. Si ustedes se fijan, siempre la velocidad media temporal es mayor que la velocidad media espacial, ¿no? Está aquí. Esas son la diferencia. Este en un instante dado y este es en velocidades de punto. ¿Vale? Bueno, fuera de esas dos velocidades, velocidad media espacial y velocidad media temporal, tenemos la velocidad de recorrido, otro tipo de velocidad. Esta velocidad de recorrido también se denomina velocidad global o de viaje, ¿no? O sea, no solamente es velocidad de recorrido, llamada también en otros libros se dice velocidad global, y en otros de viaje. ¿Y qué es la velocidad de recorrido o global o de viaje? Es el resultado de dividir la distancia recorrida, velocidad es espacio sobre tiempo, ¿no? Entonces, la distancia recorrida desde el inicio hasta el fin del viaje entre el tiempo total que se empleó en recorrerlo. En el tiempo total de recorrido están incluidos todas aquellas demoras operacionales por reducciones de velocidad y paradas provocadas por la vía, el tránsito y los dispositivos de control, que son ajenos a la voluntad del conductor. O sea, cuando yo quiero encontrar la velocidad de recorrido, voy a tomar en cuenta los tiempos, dice, que se ocasionan por demoras operacionales, por reducciones de velocidad y paradas provocadas por la vía. O sea, si está circulando en la vía y hay que detenerse por un semáforo, etcétera, esos son ajenos a la voluntad del conductor. Entonces, de ahí obtenemos ese tiempo total que empleó en recorrerla. Por lo tanto, para todos los vehículos o para un grupo de ellas, la velocidad media de recorrido es la suma de las distancias recorridas dividida por la suma de los tiempos totales de viaje. Si todos o el grupo de vehículos recorren la misma distancia, entonces la velocidad recorrido se obtiene dividiendo la distancia recorrida entre el promedio de los tiempos de recorrido. Eso es la velocidad de recorrido. O sea, se toma en cuenta dentro del tiempo las demoras ocasionadas por el tráfico, por los dispositivos de control, no, que son ajenos al conductor, ¿no? O sea, si el conductor se va a salir de la vía, ya no es eso. No es la velocidad de recorrido, ¿ya? La velocidad de recorrido sirve principalmente para comparar condiciones de fluidez en diversas rutas, o en ciertas rutas, mejor dicho, ya sea una con otra o bien en una misma ruta cuando se han realizado cambios para medir los efectos. O sea, para eso sirve la velocidad de recorrido, para comparar condiciones de fluidez, ¿ya? Otra velocidad que hay en ingeniería de tránsito, velocidad de marcha. También esta velocidad de marcha se llama de crucero, ¿ya? En otros libros, de crucero. Es el resultado de dividir la distancia recorrida entre el tiempo durante el cual el vehículo estuvo en movimiento, nada más, el vehículo estuvo en movimiento. Para obtener la velocidad de marcha en un viaje normal se descontará del tiempo total de recorrido todo aquel tiempo en que el vehículo se hubiese detenido por cualquier causa asociada a la operación del tránsito. O sea, por ejemplo, si te has detenido por semáforo, hay que descontar ese tiempo. Por eso se llama velocidad de marcha o de crucero, ¿ya? Por lo tanto, esta velocidad, por lo general, será de valor superior a la de recorrido. O sea, la velocidad de marcha va a ser mayor que la velocidad de recorrido, ¿no?
Entonces aquí tenemos un ejemplo de aplicación donde dice, tenemos un vehículo que va a 95 en la sección A, 95 kilómetros por hora. Pasa a la sección B a 50 kilómetros por hora. Esta distancia es 180 metros que recorre en 9 segundos. Después aquí se detiene, 0 kilómetros por hora, o sea, porque hay un semáforo. Esta distancia del B al C a la sección C es 45 metros y recorre en un tiempo de 7 segundos. Luego de estar parado aquí, vuelve a arrancar y en la sección DD tiene 65 kilómetros por hora el vehículo y ha recorrido 105 metros en 12 segundos. Entonces, te piden aquí dice, en la sección transversal CC, permanece parado por 15 segundos ante la presencia de un semáforo en rojo. Se desea conocer las velocidades medias de recorrido y de marcha del vehículo de prueba entre las secciones transversales A y DD. Esto es a lo largo del tramo desde A hasta D. Entonces, dice, quiero encontrar cuál es la velocidad media de recorrido y de marcha. Para eso, la velocidad de recorrido es la distancia recorrida en el tiempo de recorrido, ¿no ven? Por definición. Entonces, la distancia recorrida, tenemos ahí el primero, 180, más 45, más 105. Entonces, son 330. El tiempo de recorrido, la primera es 9, más 7, más 12, y aquí en el D se ha detenido, ¿cuánto? Dice, se ha detenido 15 segundos. Tiempo de parada por el semáforo, 15. Por lo tanto, 43 segundos ha sido el tiempo de recorrido. De ese modo, ¿cuál es la velocidad de recorrido? La velocidad de recorrido es la distancia desde A hasta B hasta D, 330 metros. Y el tiempo de recorrido, 43 segundos. Transformando a kilómetros por hora, el tiempo o mejor dicho, la velocidad de recorrido, 27,6 kilómetros por hora. También quiero saber la velocidad media de marcha. Entonces, entre A y D, la distancia es la misma, pero el tiempo de marcha es solamente lo que ha ido circulando en los tres, sin tomar en cuenta el de parada por el semáforo. Ya no se toma en cuenta los 15 segundos. Entonces tienes 28 segundos el tiempo de marcha. Por lo tanto, la distancia 330 sobre 28 segundos, 42. Que hemos dicho que la velocidad de marcha es mayor que la velocidad de recorrido. Es lógica. Si el denominador es menor, la velocidad va a ser mayor. Si el denominador es mayor, esta va a ser menor, ¿no? Entonces, de ese modo tenemos la velocidad de marcha y la velocidad de recorrido. Pero también podemos evaluar, dice, por subtramitos. O sea, dice, si quiero saber cuál es la velocidad entre A y B. Entonces, la distancia entre A y B, si vemos la gráfica, es 180 metros. Y el tiempo que ha recorrido entre A y B, 9 segundos. Entonces, ese tramito, la velocidad media de marcha es de 72 kilómetros por hora de ese vehículo, para ese subtramo de A a B. Para el siguiente, para BC, la distancia es 45 metros, es lo que tenemos de información. Y el tiempo, 7 segundos que ha tardado en recorrer esta sección de B a C. Por lo tanto, la velocidad de marcha va a ser 23,1 kilómetros entre B y C, de ese subtramo. Del tramo CD es 105 la longitud sobre el tiempo, 12 segundos. Entonces, a 31,5 kilómetros por hora sería la velocidad de marcha entre la sección C y D. De ese modo, está diciendo, puedo sacar para cada subtramo la velocidad de marcha también. Lee esto. Otra velocidad esta es la que más conocemos, ¿no? Dentro de lo que es las vías de comunicación, la velocidad de proyecto en carreteras, llamada también velocidad de diseño. También se llama velocidad directriz. Es la velocidad máxima
a la cual pueden circular los vehículos con seguridad. Eso es importante, velocidad máxima y que tiene que tener seguridad. Sobre una sección específica de una vía, cuando las condiciones atmosféricas y del tránsito son tan favorables que las características geométricas del proyecto gobiernan la circulación. Esto es como complemento, o sea, la clave es velocidad de proyecto, velocidad máxima, y que es para que circulen los vehículos con seguridad, ¿no? Y aquí dice, con las condiciones atmosféricas y del tránsito tan favorables que las características geométricas del proyecto gobiernan la circulación. Eso es como complemento, está diciendo eso, ¿no? Entonces, para todos aquellos elementos geométricos del alineamiento horizontal, vertical y transversal, tales como radios mínimos, pendientes máximas, distancias de visibilidad, sobre elevaciones o peraltes, anchos de carriles y bermas, acotamientos son bermas, anchuras y alturas libres, etcétera, dependen de la velocidad de proyecto. O sea, todas estas cosas dependen de la velocidad de proyecto y varían con un cambio de esto. Si yo cambio el ancho de carril, varía la velocidad de proyecto. Entonces, la selección de la velocidad de proyecto depende de la importancia o categoría de la futura vía. Es uno de los criterios que se maneja para seleccionar, para elegir cuál va a ser la velocidad de proyecto. Dice, una de las cosas importantes es saber en qué categoría o qué importancia tiene la vía que voy a diseñar. De los volúmenes de tránsito es el segundo parámetro que se toma en cuenta para definir qué velocidad de proyecto voy a poner, los volúmenes que va a mover. De la configuración topográfica, esto hemos aprendido antes, ¿se acuerdan? De la configuración topográfica, o sea, cómo es el terreno, entonces, en esa región. Entonces, en función del terreno, se selecciona la velocidad de proyecto, es lo que estamos diciendo. También del uso del suelo y de la disponibilidad de recursos económicos. O sea, si tengo dinero para poder hacer una autopista y que atraviese túneles, etcétera, entonces utilizo el cuarto criterio, que es disponibilidad de recursos económicos. No tengo eso, no puedo hacer con esas características, o sea, no puedo adoptar velocidades de proyecto muy altas, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Aquí dice, al proyectar un tramo de una vía es conveniente, aunque no siempre factible, mantener un valor constante para la velocidad de proyecto. Sin embargo, los cambios drásticos en condiciones topográficas y sus limitaciones mismas pueden obligar a usar diferentes velocidades de proyecto para distintos tramos. Es lo que les he dicho, que uno a veces cree que una sola velocidad de proyecto es para hacer en toda una carretera. No. Vas cambiando dependiendo de todas estas condiciones. Sin embargo, los cambios drásticos en condiciones topográficas y sus limitaciones mismas, o sea, el hecho de atravesar lugares donde hay zonas urbanas, hay mucho escolar o mucho público, lo que sea, disminuye porque hay que bajar la velocidad de proyecto. ¿Y por qué se baja? Porque dice que es la velocidad máxima segura, o sea que tenemos que hacer velocidad de proyecto que sea segura. Entonces, para que sea segura, seguramente en esos lugares debemos bajar, ¿no? En Estados Unidos y en Europa se han usado velocidades de proyecto máximas hasta de 140 kilómetros por hora. Sin embargo, hay una tendencia a reducirlas. Hemos dicho que en Europa ahorita uno va en las autopistas, vas a ver las señales verticales, dice velocidad 120, o sea, es la velocidad de proyecto. Y en América, en Estados Unidos, 112 kilómetros por hora. En México, al igual que en Colombia, las velocidades de proyecto fluctúan entre 30 y 120 kilómetros por hora, dependiendo del tipo de vía seleccionada. O sea, dependiendo si es una vía muy importante, entonces vamos aumentando velocidad de proyecto. Una razón fundamental para no usar velocidades de proyecto muy altas son los pequeños ahorros de tiempo de viaje que se logran, en comparación con los que sube el costo de la obra. O sea, no sé si esto siempre les he recalcado, o sea,
el hecho de que se ahorra un poquito en tiempo, pero no es significativo. En 10 kilómetros, por ejemplo, que tengas, vas a 180 kilómetros y vas a 120. ¿Cuánto has ahorrado? Por decir, has ahorrado 4 minutos. Eso no significa mucho comparado con lo que cuesta la obra el hecho de hacer a 180 o 150 kilómetros por hora. Por eso es que dicen, no es una razón fundamental para no usar velocidades de proyecto muy altas, son los pequeños ahorros de tiempo, de viaje que se logran, en comparación con los que sube el costo de la obra, ¿no? Eso es lo que hemos sabido. Y aquí entonces hace un estudio de velocidades de punto, donde tienes velocidades a 35, el número de vehículos que van observados, que van a 35, 1, a 36, 0, a 37, 0, y así empieza a encontrar número de vehículos observados y empiezas a hacer un análisis estadístico de este ejemplo de velocidades de punto. O sea, son velocidades de punto que se van encontrando. O sea, aquí, por ejemplo, a 49 kilómetros por hora, 0 vehículos. A 51, 0. A 52, 14. Entonces, de aquí, de toda esta distribución de velocidades, lo que hace es, empieza a ordenar y hacer unos cuadros de distribución de frecuencia o arreglo tabular de los datos. Entonces empieza a ordenar para escoger cuál va a ser nuestro ancho de intervalo de clases. Ancho del intervalo de clases es la amplitud total sobre n. Entonces, ¿cuántos intervalos tenemos? O sea, nosotros, ¿cuántos intervalos de clase tenemos? O sea, por ejemplo, aquí, número de intervalos. Si tenemos un tamaño de la muestra de 50 a 100, dice que podríamos tomar número de intervalos n de 7 a 8. Si tenemos entre 100 y 1000 el tamaño de la muestra, entonces deberíamos tomar número de intervalos de 10 a 11. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí, si sumamos cuánta cantidad de vehículos tenemos, dice que tenemos 200. Dice, para este caso se tiene n 200, para lo cual, si estamos 200 aquí de 100 a 1000, entonces podemos tomar n 10, dice, 10 intervalos de clase. Entonces, si estos son iguales, su tamaño o ancho se determina de la siguiente manera. Ancho del intervalo de clases es la amplitud total sobre n, donde la amplitud total se define como la diferencia algebraica entre la medición más grande y la más pequeña. Entonces, si vamos, la más grande es 80, la más pequeña es 35. Entonces, 80 y 35. La amplitud sería 45, la diferencia. Por lo tanto, el ancho de intervalo de clase sería estos 45 dividido entre 10, que es el número de intervalos que estamos definiendo de esta tablita, ¿no? Porque dice número de intervalos de clase por tamaño de muestra. Esto es de acuerdo a la estadística, ¿ya? Por ejemplo, n es esto, número total de observaciones en la muestra, tamaño de la muestra, hemos dicho que son 200. Y n mayúscula, número de intervalos de clase, número de grupos. Entonces, así en estadística denominan número de grupos o número de intervalos de clase. Si tenemos un tamaño de la muestra de 200, estaría en este rango, por eso es que decimos, se elige el número de intervalos de 10 a 11, por eso es que reemplazamos aquí 10, y el ancho de intervalos de clase es 4,5 kilómetros por hora. Y de aquí vamos determinando esta tablita, que es importante, es en base a la estadística. Encontramos el intervalo de clase entre 32,5, por ejemplo, y tomamos el otro intervalo, 37 entre 2, 35. El promedio, el punto medio es 35, y así vamos encontrando. Por favor, esta parte estudien un poquito para repasar y aprender un poco la estadística, ¿ya? Porque debe ser hora. Entonces vamos a terminar aquí la clase, ¿ya? Esta última parte, una repasadita, por favor, ¿ya? O sea, y ahí terminaríamos hoy, menos cuarto, ya ves. Entonces descansen y los felicito, por lo menos ustedes han estado aquí
aquí presentes 34, ya habían bajado varios. Eran 43, parece. Bueno, entonces nos vemos, si Dios quiere, el sábado. Hasta el sábado, ¿ya? Chao, chao.